Hola chamacos, ¿cómo están? Bueno, pues llegó la hora de hablar de libros para niños. Y en esta ocasión no solo les platicaré de libros, sino también de música. Y es que el otro día iba caminando por la calle con mis audífonos, a buen volumen, claro, porque si no puede pasar un accidente. Me encanta escuchar música cuando voy en la calle, en el trabajo, mientras estoy en casa. Procuro escuchar música porque me encanta muchísimo. Y bueno, estaba yo caminando por la calle y me topé con que de repente una canción de una de mis bandas favoritas que se llama R.E.M., que fue muy popular y ya no existe, pero fue una gran banda, resulta que estaba escuchando un disco de ellos. Y en eso hubo una frase en una canción que se llama Begin to Begin que se me hizo muy conocida. No es que la canción no la hubiera escuchado antes, sino que tal vez no le había puesto la suficiente atención a la letra, pero descubrí que había una frase que dice un tigre dando vueltas abajo de un árbol y me recordó un cuento para niños. Pero lo que siguió es que hay otra frase más adelante que dice dando vueltas abajo del árbol, siguiendo al líder hasta que te conviertes en mantequilla. Y en ese momento supe que no era una coincidencia, sino que esa parte de la canción se refería un poco o hacía referencia a un libro para niños. Y bueno, es que no es tan común que las canciones hagan mención a la literatura así, y de hecho hay escritores que tienen bandas de rock y rockeros que se vuelven escritores, pero esta era una referencia muy directa de un libro para niños en una canción de rock. Y luego resulta que, además de ser una de mis bandas favoritas, yo ya conocía dos canciones en las que Michael Stipe, el vocalista y escritor de la banda, ponía libros para niños. La primera, que es esta que les cuento, Begin to Begin, trata sobre un libro que fue muy criticado en una época, ya que había salido, que se llama The Little Black Cueva. Y fue muy criticado porque pues no habla muy bien de los negros en general o los pone como personas que no saben, que son un poco ignorantes o un poco salvajes, pero la realidad es que no podemos juzgar a un libro fuera de su contexto histórico. Y a lo que me refiero es, cuando un escritor escribe un libro, está pues dando también un punto de vista de lo que se vive en esa época. No importa si es un libro para niños o para adultos. Él narra un poco el sentir de su época. Y lo mismo pasó con Tintín. Hergé, cuando escribía las historias de Tintín, pues no pensaba en lo que podía suceder después o muchos años después. Ahora buscamos más la equidad y la igualdad y el procurar que todos nos tratemos de manera similar sin importar sexo o religión o color de nuestra piel. Ninguno de esos puntos tratamos que influya en nuestra manera de actuar. Por eso es que es importante no juzgar a los libros ni a las historias en un contexto fuera de su época. Después se hizo la versión en español de este libro y se llamó La historia del pequeño Babachi. Es un libro encantador. Se le dio un sentido más hindú, por así decirlo, a las ilustraciones, que son de Fred Marcelino. Son increíbles, increíbles. Y trata sobre un niño que va con su ropa nueva a pasear a la selva. Y en la selva se encuentra con diferentes tigres. Y los tigres le van pidiendo parte de sus prendas o de sus posesiones para no comérselo. Entonces, para no comérselo, el niño los va convenciendo de que se queden con, mira, te doy mi sombrilla o te doy mi camisa. Y de esa manera los tigres empiezan un poco presumidos a quedarse con las pertenencias de el pequeño Babaji. No les puedo contar mucho la historia porque es echarla a perder, pero sí hay mantequilla en esa historia. Y es la referencia clara que hacía Michael Stipe en esa canción a este libro. Pero no es el único, como les decía, de la banda en el que
ponen temas o autores o libros para niños. Otra canción de las que ellos hablan es The Sidewinder Sleeps Tonight, que bueno, Sidewinder tiene una doble connotación. Por una parte es una serpiente con cascabel y otra es una bomba, estas bombas que siguen el calor, estos misiles que siguen el calor para destruir, y también se refiere a eso, o esa palabra se refiere a eso. Y en esa canción, Michael Stipe hace referencia a uno de los autores más importantes de literatura infantil de todos los tiempos, y me refiero a Dr. Seuss. Que Dr. Seuss es muy conocido por libros como The Cat in the Hat o El gato en el sombrero o El gato asombrerado, también se le conoce así, o El Grinch. ¿Quién no ha escuchado hablar de El Grinch? Y, por ejemplo, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. A mí me gusta leerlo en inglés porque las rimas y las palabras que le inventaba pues eran precisamente en ese idioma. Y es que muchas palabras que usamos hoy en día fueron inventadas por este extraordinario autor. Por ejemplo, Grinch es una palabra que él inventó y que usamos todo el tiempo. No seas Grinch, me voy a poner de Grinch. Es una persona malhumorada, enojona. Y también inventó muchas otras, como nerd, por ejemplo, una palabra que también es de uso muy común. Geek es otra de ellas. Total, Dr. Seuss era tan prolífico que hasta hay palabras que usamos y que no sabemos que provienen de él. También, por ejemplo, Green Eggs and Ham, un libro de Dr. Seuss, sale en una película. Esta película, ¿cómo se llamó la película? Ahora no lo recuerdo, en un momento me voy a acordar. Pero bueno, otra recomendación que les quiero hacer de Dr. Seuss es la edición de tela de Cat in the Hat. ¿Por qué? Porque pocas veces hay libros de tela para bebés, o son muy comunes, pero no tan bonitos como The Cat in the Hat. Y aunque el libro no contiene toda la historia, sí vienen algunas escenas, pero sobre todo es que está tan pachoncito y tan bonito. Este libro viene en inglés, pero si lo logran conseguir es muy bonito para regalar y muy bonito para recibir. Los bebés con un agugu gaga se los agradecerán muchísimo. Entonces, hagan feliz un bebé, busquen esta edición de Dr. Seuss, The Cat in the Hat. Y bueno, pues una tercera canción de R.E.M. que habla de un libro para niños es la historia que se refiere a un cuento de Gabriel García Márquez y que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes. Este cuento tal vez han escuchado hablar de él, del colombiano Premio Nobel de Literatura, y que Michael Stipe tomó esta historia para crear la canción más emblemática de la banda. Esa canción que, si no la recuerdan, se las pongo en el tornamesa, y es esta. Bueno, pues R.E.M. con la canción Losing My Religion rompió un montón de récords, fue escuchada por muchísima gente e incluso el video musical sale un personaje que es un anciano con unas alas enormes. Y con esa canción de fondo les quiero hacer una última recomendación, que es Historia del Rock, un libro escrito por Jordi Sierra y Fabra con ilustraciones de Javier Bartumeus, un libro extraordinario. Resulta que Jordi Sierra, que es bastante conocido y que tiene el récord de más libros publicados en el mundo, bueno, pues ahora hace un libro sobre la historia del rock, y que no solo es de rock, también vienen personajes como Michael Jackson o Madonna, pero que su actitud siempre ha sido rockera. Obviamente están los Beatles, está John Lennon, está Oasis, está R.E.M. también, y muchísimas bandas. Entonces, si les gusta la música, sin importar el rock o el pop o el mariachi, es un libro muy interesante que les recomiendo. Jordi Sierra, en su juventud, fue conductor de un programa de radio. Así como Martín, pues sí,
y él hablaba de rock, por eso es que sabe tanto de música. Este libro me lo regaló mi amigo Carlos Meras, que también es un experto en rock y en música, y le agradezco muchísimo el regalo. Y el libro resulta interesante si te gusta el rock, pero también si te gusta la música en general, porque es un paso histórico y te habla de personajes y te habla de situaciones extrañas. Total, es un libro muy interesante que toca mucho el rock, pero también trae raíces del rock and roll, tiene también el pop, tiene rap, ¿no? Tiene personajes como Eminem, bien ilustrado, se los recomiendo mucho. Y hasta aquí la columna de esta semana, acompañado de R.E.M., de mucho rock, y espero que su semana sea muy musical y muy divertida. Así, hasta dentro de una semana, que estén muy bien, adiós.